mi compañero Jorge Fernández Menéndez. Como siempre, mi querido Jorge, con enorme gratitud, ¿eh? No, Oscar Mario, un placer estar contigo, con tu auditorio, en tu espacio. Un gran placer. Gracias, Jorge. A ver, como dicen, from the beginning, mi querido Jorge, ¿cuándo, cómo y por qué nace la idea de este libro que hacen, pues sí, como una gran mancuerna, tú con Julio Scherer Ibarra? Mira, bueno, este libro surgió en realidad hace bastante tiempo. Yo lo digo en el libro, no lo he ocultado, es muy público. Yo tengo una fuerte amistad con Julio hace muchos años. Y durante el gobierno de López Obrador, él como funcionario y después como exfuncionario, y yo como periodista platicamos en muchas ocasiones, tú lo sabes, no es ningún secreto tampoco que mi posición con López Obrador siempre fue muy crítica. Y bueno, la suya, evidentemente, sobre todo cuando era funcionario, no, pero eran discusiones, no discusiones, pláticas muy ricas, muy importantes. Hacia principios de este año, dijimos, bueno, un poco todo eso que hemos platicado, con todo lo que ha sucedido y demás, yo creo que ya es hora de plasmarlo en un libro. Y estuvimos trabajando durante muchos meses, 4 meses, con 2 entrevistas semanales muy largas. Hicimos una enorme cantidad de material, se produjo una enorme cantidad de material, y recogimos también mucho material, con eso armamos también algunas piezas, y bueno, y el producto fue este libro que ha llamado profundamente la atención, creo yo, porque no tenemos la costumbre de que los funcionarios o los exfuncionarios en México hablen realmente den su versión de cómo fueron los gobiernos o los personajes con los que participaron en el gobierno. Jorge, bueno, son muchas preguntas. Cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador da a conocer que Julio Scherer Ibarra dejaba la oficina jurídica de la presidencia, ¿cuál fue el fondo de esta decisión que toma el presidente o la hace de manera pues platicada y acordada con Julio? Y recuerdo que decía, bueno, siempre se refirió en ese momento a Julio Scherer Ibarra como su hermano. ¿Hubo un distanciamiento a partir de ese momento o qué sucedió? Mira, según lo que cuenta Julio en el libro, hay una relación de más de 20 años entre ellos, una relación cercanísima. Julio lo acompañó en las campañas, en las buenas, en las malas, en lo que perdieron, lo acompañó en su infarto, en muchas temas, vio crecer a sus hijos, eso es lo que él cuenta con mucho detalle, incluso en el libro. Y en relación con eso, lo que cuenta también en el libro es que después de la elección del 21, el presidente López Obrador dice que él se tiene que radicalizar, se tiene que encerrar, creo que esas son las palabras exactas que usa. Y Julio lo que le dice, bueno, mi política y mi papel aquí ha sido exactamente el contrario. Ha sido, por una parte, sí, la consejería jurídica, pero por otra parte, una parte muy importante es el dialogar con muchos actores y con muchos sectores que no tenían acceso al presidente. Y entonces ahí llegan a un acuerdo de retirarse, el presidente le ofrece incluso la Secretaría del Trabajo, él dice que no, que prefiere retirarse del gobierno, regresar a su despacho de abogados, a sus tareas profesionales, y así se da ese acuerdo. Después cuenta Julio también que salvo en una ocasión no se han vuelto a ver desde entonces hasta ahora. ¿No? Entonces, yo no sé si hay, eso sí, habría que preguntárselo a Julio, si hay un distanciamiento personal o no con el presidente. Lo que él dice también, que las personas, lo dice en el libro, lo ha dicho en muchas pláticas, que él siente que las personas cambian con el poder y que un poco la relación con López Obrador también se fue modificando y que el propio López Obrador fue cambiando en el transcurso de los años. Esto que menciona Julio y que tú platicas al auditorio, Jorge, es algo que se escucha
de gente muy cercana al expresidente López Obrador, incluso de quien le hizo un extraordinario trabajo como director de comunicación durante tantos años, César Yáñez, etcétera, que sí notaron un cambio del presidente o expresidente López Obrador hacia sus más cercanos. ¿Qué te cuenta Julio? ¿Tú qué sabes o qué viviste? ¿A qué se debió? Mira, vamos a platicar lo que dice el libro. En mi opinión quizás es diferente, pero yo creo que lo que dice el libro, lo que dice Julio, es que López Obrador, manteniendo su visión, en realidad no cambió su visión de las cosas. Siempre tuvo una misma visión desde los años de Tabasco hasta que estuvo en Palacio Nacional, que es una visión muy ideológica de la política, de las cosas, pensando mucho en términos políticos y sociales, pero en la medida que fue desarrollándose el gobierno, que llegan al gobierno, lo que se percibe, lo que se ve, lo que se cuenta, incluso en el libro, es la forma de tomar decisiones, lo que llaman algunos el estilo personal de gobernar. Y el estilo personal de gobernar del presidente López Obrador fue marcadamente centralista, marcadamente personalista, con temas... hay un leitmotiv que se repite en el libro cuando se habla de esa etapa, que es el que lo decía López Obrador, el 90% de lealtad y 10% de capacidad. Entonces llegamos a tener un gabinete con muchos funcionarios, quizás con mayor o menor lealtad, pero con bastante poca capacidad. Tú citabas, por ejemplo, a César Yáñez. César Yáñez, por una diferencia con López Obrador, diferencia de López Obrador con él por el tema de su boda, de ser el hombre más cercano durante 20 años con López Obrador, pasó a ser un funcionario que quedó relativamente aislado, con cargo pero sin encargo, como decía el propio López Obrador, en ese sentido. Entonces, yo creo que eso va cambiando a las personas cuando se centraliza tanto el poder, cuando no hay un trabajo pleno de equipos, sino de departamentos muy estancos, las personas van cambiando. Y yo creo que eso es parte de lo que ocurrió también con López Obrador. Jorge, si te vas al índice del texto, son 29 capítulos. Y revisando, no acabando de leer cada uno de ellos, pues básicamente abarca hechos, encuentros, desencuentros, confidencias, etcétera, del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? No, el libro comienza desde que se conocen. Julio Scherer, Ibarra, años, ¿no? y López Obrador se conocen desde en el cuarto donde fallece Berto Castillo. Ahí está don Julio Scherer, papá de Julio, don Julio Scherer García, está con Andrés Manuel López Obrador, que entonces creo que ya era presidente nacional del PRD. Y ahí se conocen con Julio y ahí establecen una relación de amistad. Y es un recorrido el libro durante todo este periodo, los 3 años que están en el gobierno Julio con López Obrador y todo lo que ocurre después, incluyendo las acusaciones que le hace Gers Manero a Julio Scherer. Bueno, quizá desde el capítulo que sería 10 hasta el 29, si es un recuento, ¿no? De la pasada... Sí, el centro del libro está en esos años. En esos años, sí. Ahora, una pregunta que se hacen muchísimos es, con la sensibilidad política que tiene Julio, que tienes tú, con toda la experiencia de tantos años y éxito también, ¿por qué presentarlo en este momento? Mira, yo creo que fue una casualidad. El libro, yo creo que era el momento indicado. El libro tendría que haber salido en noviembre. La intención del libro era salir en noviembre, salir para la Feria del Libro de Guadalajara, que era la idea, y era un momento también, no sé, no estuvo pensado así, pero yo creo que es un momento muy interesante para saber y conocer lo que ocurrió el sexenio pasado, porque muchos de los temas que quedaron pendientes el sexenio pasado son los que tiene ahora en sus manos la presidenta Sheinbaum, que tiene que tomar decisiones, también definiciones, y es un momento importante para ver
y analizar lo que se hizo bien, mal o regular en el pasado para ver qué se puede hacer, qué se tiene que cambiar y qué se tiene que adaptar ahora. No fue pensado en esa lógica, pero coincide en esa lógica, y yo creo que por eso también el libro ha despertado tanta expectativa, tanto debate y tanta controversia. Oye, de Guadalajara, son muchas preguntas que están llegando y mensajes, comentarios, pero dice Oscar Mario, pregúntale por favor a Jorge si desde su perspectiva y la de Julio Scherer existe una especie de maximato en México en estos momentos. Mira, yo no puedo contestar eso por Julio, pero podría contestar por mí. Y sí, yo creo que sí hay una relación muy estrecha de la presidenta con Palenque, vamos a decirlo así, con todo el entorno del expresidente. Yo no diría que es exactamente un maximato. Yo creo que es una situación, me parece, más compleja y con mayor cantidad de grises dentro de un intento de continuidad histórica que plantea la presidenta respecto al sexenio pasado, pero si comenzamos a ver cada vez más que la realidad impone cambios que se quieran hacer o no de la relación con Estados Unidos, en la seguridad, en la salud, en el tema de los libros de texto, ahora con el tema de Marzarriaga y demás, en tema de la educación. Entonces, a veces la realidad impone más los cambios que lo que desean o lo que quisieran los actores políticos, ¿no? Jorge, tu libro, bueno, pues me escriben esto que me hace gracia. Me dicen, se ha vendido más que el que repartió el senador en el Congreso, el último libro de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, eso es un comentario muy al margen, pero bueno. Sí. Y eso que compraron toda la edición, ¿no? Pero el de ustedes se ha vendido mucho más sin haber tenido la necesidad de un padrino como el que tuvo el expresidente. Bueno, oye, dice, ha sido muy bien recibido, muy bien valorado por todo tipo de crítica, pero ¿sabían ustedes que no iba a caer bien en la 4T, no? No, sabíamos que había... Mira, yo creo que no ha caído bien en la 4T, no ha caído bien en los sectores duros de la 4T, no ha caído bien en los sectores que giran en torno a Jesús Ramírez y a otros personajes, pero si uno ve, hay muchos actores de la 4T que no han dicho una palabra sobre el tema del libro, o que tienen opiniones diferentes. En lo personal, yo he recibido... Quieren ni se atreven, ¿no? ¿Perdón? Que ni quieren ni se atreven a dar la suya, ¿no? Ni quieren, ni se atreven, ni han dejado que el tema transite. Entonces, yo creo que la idea no era que cayera bien o que cayera mal. La idea era exponer, porque el libro también tiene una tesis central, lo que yo lo planteo es un texto mío desde la primera línea. Yo creo que la política de polarización que hemos vivido en el país nos ha afectado a todos, ha afectado al país, no ayuda. Y exponer las cosas y plantearlas como nos parece, como fueron, yo creo que ayudaría a un debate sano. Yo creo que hay mucha gente que quiere ya un debate sano, que está muy harta de estas estigmatizaciones, de visiones en blanco y negro, sin observar todos los grises que hay en la realidad. Y yo creo que en eso el libro contribuye y ayuda. Oye, yo quisiera... Tengo unos minutitos, luego tengo que ir a una pausa, sé que tu agenda es muy complicada, pero yo quisiera regresar y quitarte otros más para hablar de lo que mencionas en tu prólogo y después lo que dice Julio Scherer en su epílogo. Pero bueno, ayer en una mesa que tenemos los lunes en este espacio con representantes de los principales partidos políticos, sugerían obviamente los de oposición a la 4T, que este texto podría servir como prueba de múltiples denuncias contra algunos miembros de la clase política y que debería de presentarse de inmediato ante el Ministerio Público Federal. ¿Cuál sería tu opinión? No, yo creo que eso es una decisión que tiene que tomar el Ministerio Público Federal. Por lo menos yo como periodista no escribo para presentar pruebas ante el Ministerio Público, pero el Ministerio Público sí hay temas. Por ejemplo, lo que planteamos de las liquidaciones, las dobles liquidaciones de Luz y Fuerza del Centro, y otros temas, lo del redireccionamiento de recursos de publicidad oficial y demás, ya meritarían por lo menos una visión. El tema de Luz y Fuerza del Centro, por ejemplo,
fue denunciado por la propia Raquel Buenrostro, sin mencionar a Jesús Ramírez, en una mañanera. Yo creo que amerita por lo menos una visión de las autoridades, pero va mucho más allá. Yo creo que más allá de judicializar toda la política, aquí lo importante es ver cómo se gobernó, para quién se gobernó, de qué manera, los errores que se cometieron, sobre todo para no volver a repetirlos, porque si no estamos en el serio riesgo de seguir profundizando los errores que se cometieron en los años pasados. Yo creo que en tu prólogo, si me permites, Jorge, pues lo resumes muy bien. Yo creo que está en el primer párrafo que dice: una de las mayores tragedias que ha vivido México es la polarización llevada al enfrentamiento irracional, a la descripción del adversario como enemigo, a la visión de un país dividido en buenos y malos, y a la no aceptación de que compartimos una historia, la cual también es manipulada en el discurso y la narrativa polarizadora, un territorio, unas familias, unas amistades, unos valores, un futuro común. Y sigues diciendo, este libro es insólito porque parte precisamente de comprender eso, asumir que un país dividido y polarizado, sea quien sea el que detente el poder, está condenado a consumirse en su propio fuego, en sus dinámicas de beligerancia interna, origen de rupturas y heridas que no cierran y cuyas cicatrices permanecen. Yo creo que esos dos párrafos resumen muy bien gran parte del contenido del texto, ¿no? O por lo menos de la intención, Oscar Mario. Esa es la intención del texto. Y después, entonces, lo interesante sería, que muchos lo han hecho, otros no, es discutir lo que se dice en lugar de estigmatizar lo que se dice. A ver, las cosas se tienen que debatir, y se tienen que debatir, como se dijo hoy, se ha dicho en estos días, en forma pública. Eso de decir que, por ejemplo, que dentro del movimiento las cosas, hay autocrítica, pero que mejor no hay que decir las cosas hacia afuera, o que hay traiciones y deslealtades, o que es la derecha internacional la que está detrás del libro, son tonterías. Hay que discutir los temas y ver qué se hizo, qué no se hizo, y de qué forma se hizo, qué cosas no hay que repetir. Yo creo que ese es el centro, y como tú dices, en ese par de párrafos se plasma mucho, por lo menos de lo que yo quería que se plasmara en el libro, que se interpretara en el libro. Regreso a esta charla con don Jorge Fernández Menéndez, coautor con Julio Scherer Ibarra de este texto que pues tanto ha provocado ante la opinión pública y la clase política, que se intitula Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder. Y bueno, para ir concluyendo la charla, pero me gustaría nada más, si me das oportunidad, de repetir lo que creo que tanto te preocupa, y tu mensaje es: ojalá ocupe a la clase política y a las autoridades y se genere un punto de inflexión y un cambio hacia pues un sendero mucho más positivo, porque señala Jorge en el prólogo que una de las mayores tragedias que ha vivido México es la polarización llevada al enfrentamiento irracional, a la descripción del adversario como enemigo, a la visión de un país dividido en buenos y malos, y a la no aceptación que compartimos una historia, la cual es manipulada en el discurso y la narrativa polarizadora, un territorio, unas familias, unas amistades, unos valores, un futuro común. Bueno, dicho lo anterior, para enterar a quienes nos acaban de sintonizar de lo que habíamos estado hablando en los últimos minutos, Jorge, desde tu perspectiva, esa polarización, ese enfrentamiento entre, pues sí, las clases sociales, la clase política y empresarial en México, no se había dado en ninguna administración priista ni panista. Siempre ha habido polarización. La polarización es parte de la política. No, pero a este grado que tú señalas de preocupante. No, a ese grado nunca la hemos vivido. O sea, incluso, momentos tan
radicalizados, como fue por ejemplo la elección del 2006, se mantuvo un esquema de diálogo. La reforma electoral de 2007 se hizo dialogando con el PRD y con Andrés Manuel López Obrador. O sea, de ahí salió esa reforma. Ahora estamos con una reforma electoral en ciernes que no se ha platicado en ningún momento con los partidos de la oposición, que independientemente de la representatividad mayor o menor que ellos tienen, no se ha platicado, no se ha negociado, no se ha tenido interlocución con otros especialistas o con gente fuera del propio gobierno. La comisión que encabeza Pablo Gómez está conformada de cabo a rabo por funcionarios del gobierno o por dirigentes políticos oficialistas. Entonces, yo creo que no hemos tenido en estos años no hemos tenido esa apertura para dialogar y poder negociar con distintos sectores. El tema paradigmático de la prensa del sexenio pasado, que se aborda en varias partes del libro, la relación fue pésima y no hubo ninguna intención del gobierno de dialogar con sectores de los medios, con periodistas, quizás con dueños sí, pero no con quienes hacen la comunicación cotidianamente. Entonces, eso me parece que son muchos de los puntos que hay que abordar, pero como tú dices, yo quizás un poco menos en la administración de la presidenta Sheinbaum, pero yo no recuerdo una polarización tan marcada y tan impulsada todos los días desde la mañanera como la que tuvimos el sexenio pasado. Sobre todo la segunda mitad del sexenio. Bueno, son muchas preguntas y muchos comentarios, Jorge. Sobre eso que mencionas en tus primeros dos párrafos, la creación de la mañanera que nace con Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál es tu opinión? ¿Hasta dónde va a servir y hasta cuándo a la presidenta Sheinbaum, o va a ser igual que en el sexenio anterior? Es una pregunta muy interesante que llega de Guadalajara. Mira, yo creo que la creación de la mañanera por López Obrador es desde su punto de vista, un muy inteligente instrumento para establecer su agenda diaria, cotidiana, todos los días, que además todos lo sabemos, la mañanera no es una conferencia de prensa. Ahí vía Jesús Ramírez se estableció todo un mecanismo de personajes que no son directamente de los medios o que eran marginales en los medios, dirigiendo, salvo alguna excepción, dirigiendo la conversación hacia donde se quería hacer y a donde se quería llevar. Y López Obrador eso lo hizo muy bien. La mañanera le sirvió, para esos objetivos, polarizó, puso quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos. Como se dice en el libro, era terrible para muchos empresarios, sobre todo salir en la mañanera, pero también era un arma de doble filo, porque había muchas negociaciones, muchos acuerdos que se establecían con un empresario. Después una descalificación en la mañanera obligaba a volver a rearmar todo eso. La mañanera la manejó López Obrador con Jesús Ramírez. Ellos fueron los que manejaron durante 6 años las mañaneras. No es muy diferente el esquema que tenemos ahora, pero lo que es diferente es el mandatario. Yo no veo cómoda, eso es una opinión absolutamente mía, no tiene que ver con el libro. No veo a la presidenta Sheinbaum, yo no la veo cómoda en las mañaneras. No va, según mi visión, un ejercicio como el de la mañanera no va con una presidenta que hace otro tipo de trabajo y tiene un estilo personal de gobernar muy diferente al que tenía López Obrador. Entonces, no sé cuál será el futuro de la mañanera. Yo creo que está teniendo rendimientos decrecientes y que más temprano o más tarde tendrán que hacer una revisión al respecto. Bueno, para ir concluyendo, porque sé que tienes una agenda siempre muy compleja, Jorge, y estoy tratando de unir y resumir algunos comentarios que me parecen muy interesantes del autor, pero la voy a resumir mis palabras. Esta izquierda, ¿qué calificativo utilizar para definirla exactamente? ¿Crees que tenga una larga vida en México y de qué depende? Mira, no lo sé, sinceramente no lo sé. Yo sí creo
que estamos en un momento de aquí al 2027, que es un momento de definiciones dentro del gobierno, dentro de Morena. Yo veo muchas tensiones internas en Morena, que el libro ha servido paradójicamente para catalizar muchas de esas opiniones y de esas tensiones internas dentro del propio gobierno y del propio movimiento, para llamarlo así, el movimiento de la 4T, y me parece que las cosas no pueden quedar igual. Yo creo que en un sentido o en otro habrá que tomar definiciones, no porque lo quieran necesariamente los actores, sino porque la realidad te lleva a eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer ante Donald Trump? ¿Qué vamos a hacer ante el tema del narcoterrorismo? ¿Qué vamos a hacer ante el tema de una renegociación del TEMEC que quiere que se incluyan muchas otras cláusulas diferentes? ¿Qué vamos a hacer ante la definición de una seguridad hemisférica como se está planteando ahora, de un mundo que ya no es global sino regional? ¿Vamos a estar en América del Norte o vamos a aliarnos con quién? ¿Qué vamos a hacer? En todos esos temas hay que tomar definiciones y no se admite la ambivalencia en esos temas. Se puede navegar un poco sin tratar de comprometerse con unos o con otros, pero al final la realidad te exige definiciones. Y yo creo que eso es buena parte de lo que se está planteando y se está discutiendo ahora. Y de alguna forma el libro, al presentar los debates y las diferencias y lo que se impuso el sexenio pasado, vuelve a reflejar lo que nos obliga ahora a tomar esas definiciones y le obliga al gobierno, por supuesto, a tomar. Jorge Fernández, ¿crees, es una pregunta, la estoy agregando algunas cosas, ¿crees que la oposición pueda cambiar el rumbo de la 4T, frenar a la 4T? ¿Quién tendrá la fuerza, la inteligencia, la estrategia? Yo no estoy viendo a la oposición en este momento. Hay algunos personajes de oposición que aparecen, otros que desaparecen, pero yo creo que es más que la oposición partidaria en este momento. Hay una presencia social, hay una presencia de medios, hay una presencia incluso internacional que genera más presiones al gobierno que los partidos de la oposición, que han sido marginados, ignorados, y tampoco ellos han hecho demasiado esfuerzo por estar en la agenda cotidiana, ¿no? Más que declaraciones y ese tipo de temas. Bueno, rápido, porque es una pregunta que podría llevar tu respuesta, pues sí, muchas veces, pero ¿hacia dónde se dirige México? Lo que has platicado tú con Julio, ¿hacia dónde se dirige México en lo político, en lo social y en lo económico? A manera de resumen, ¿no? Mira, no, ahí Julio eso tendría que responderlo él. Si tú me preguntas a mí, yo creo que México está en un momento de definiciones y México puede tomar dos rumbos. Puede aceptar la realidad desde la realidad geográfica, económica, ideológica que vivimos en el mundo. No solamente eso, estamos viviendo una etapa nueva en el mundo, hay que aceptarlo, o nos podemos aferrar al pasado y querer regresar a un pasado que ya no existe. Entonces, esa es la definición al final que tiene que tomar el gobierno, que tenemos que tomar nosotros como sociedad y que tiene que tomar el país. O miramos hacia un futuro donde nos incorporamos a este nuevo mundo que se está construyendo con todos sus blancos, sus negros, sus grises, o seguimos pensando que el mundo es 1960 y estaremos un poco desfasados, ¿no? Y por último, si te invitara Andrés Manuel López Obrador a su retiro rancho, ¿cuál sería el comentario o la pregunta más importante que le formularías? ¿Por qué? ¿Por qué tomó esas decisiones? ¿Por qué, siendo un hombre que llegó con un enorme poder, por qué se tomaron decisiones tan erráticas en tantos temas? Desde el aeropuerto hasta la vacunación, hasta los temas de abrazos y no balazos. López Obrador es el presidente que llegó con más poder
probablemente desde las épocas de los años 50, 60, desde López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría. Desde entonces el hombre que llegó con más poder, con mayores posibilidades, incluso con un consenso en 2018 muy amplio. ¿Y por qué polarizarse de esa manera? ¿Y por qué echar a perder tantas oportunidades? Me parece, esa es mi opinión muy personal. Jorge Fernández Menéndez, siempre es un gusto. Te reitero mi admiración, mi respeto, mi afecto, mi cariño y mi gratitud siempre por aceptar platicar en este espacio. Gracias, Jorge. Es mutuo, Oscar Mario. Un gran abrazo a ti y a todo el auditorio.